demostrar. Y en estos momentos, obviamente que había antecedentes, ni más faltara. Por ejemplo, había el antecedente de el Festival de Mujeres en Escena, que llevaba más de 12 años. Ese festival fue creado por la Corporación Colombiana de Teatro, y ese Festival de Mujeres en Escena es exactamente la misma filosofía. Para el 8 de marzo, las mujeres de teatro que ponen en escena, pero que ellas lo dirijan, que están poniendo en escena, pero dirigido por ellas, hecho por ellas. Y resulta que hace más o menos 16 años, en ese momento, en el 2004, 2005, yo hablaba de 12 o 13 años, hace más o menos 16 años empezamos con el Festival de Mujeres en Escena, y hicimos en 8 de marzo un festival y aparecieron 5 propuestas. Nos tocó hacer el festival con 5 propuestas, de las cuales 4 eran dirigidas por hombres, solamente una propuesta estaba dirigida por mujeres. Tocó hacer el festival y presentar. Hoy, 15 años después, en el último festival, porque lo hacemos cada año, pero un año internacional y otro año nacional, un año internacional y otro año internacional. En el año internacional, el último año internacional, se presentaron 75 propuestas dirigidas por mujeres y 16 países, 75 propuestas. Ese es el avance de lo que significa la realización de las prácticas artísticas dirigidas por mujeres, y la posibilidad de proporcionar escenarios para que ellas realicen esa práctica artística, pero que la hagan en relación con el mundo, como lo llaman las feministas de la librería de Milán. De la única manera que podemos hacer práctica feminista es en relación con las demás y con los demás. Eso no es un discurso, es en la relación, en cómo nos relacionamos con las demás, con las otras y los otros, que se llama la práctica relacional de las mujeres, lo llaman las filósofas feministas. Así se ha puesto entonces este derecho a una cultura libre de sexismo, y estábamos ahí en eso, haciendo eso. Era un activismo violentísimo, planteando todas estas propuestas, cada una desde sus derechos. Y entonces se está terminando el gobierno de Lucho Garzón, y estas mujeres que habían iniciado la puesta en escena del plan de igualdad de oportunidades, todo eso, proponen que hay que defender una institucionalidad, porque como les conté, eso era una oficinita asesora del alcalde mayor, y si el siguiente alcalde no le interesaba el tema, podía decir sencillamente no me interesa, y la oficinita chao. Era una oficinita al lado del alcalde mayor. Y entonces estas mismas mujeres que le hicieron la propuesta al consejo, que construyeron el plan de igualdad de oportunidades y que ya pusieron a caminar en la ciudad una política pública con un plan de igualdad de oportunidades y 7 casas de igualdad de oportunidades para la equidad de género en 7 localidades, ya era una estructura. Esas 2 mujeres que arrancaron en esa oficina ya eran 120 mujeres en la ciudad. O sea, 15 casas de igualdad de oportunidades con sus respectivos equipos, más el equipo central que más vamos dirigiendo los derechos, ¿no? Sí, hay en la cabeza esa estructura, ¿no? Sí. En lo territorial están las casas de igualdad de oportunidades, en lo distrital están los derechos. Cuéntenos un poquito qué pasa en esas casas de igualdad de oportunidades. Entonces, estas mujeres dicen hay que construir una instancia rectora, o sea, una institucionalidad. Esta es la única manera que nos defendemos de los avatares de la politiquería y de los intereses de los políticos. Y entonces empiezan de nuevo a redactar documentos y a escribir documentos sustentando por qué debe haber una instancia rectora. Es decir, pero aprovechamos que en ese momento Lucho Garzón emprende una reestructuración al distrito. Esas entidades que les conté al principio, que eran 46 entidades, y que era con las que Juanita se reunía en ese consejo de gobierno, y Juanita tenía asiento en ese consejo de gobierno, se convierten en 12 entidades. O sea, Lucho agrupa esas entidades, las agrupó, las asoció, se convierten en 12 secretarías. Entonces son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría General, la Secretaría del Hábitat, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación. Son 12 secretarías, 12 sectores, ¿no? Y entonces aprovechamos
en esa reestructuración plantear nuestra instancia rectora. Y se inicia todo el debate con Lucho, era un debate con él, permanentemente reunidas con él, y nosotras decidimos que vamos a Secretaría de Planeación. Pero al mismo tiempo, como eran 12 sectores, entonces también elaboramos una estrategia de, como ya dijimos que fueron 6 derechos, el de educación, salud, trabajo, cultura, violencias, que esos derechos los cogiera cada una de las secretarías, o sea, se institucionalizaran en cada una de las secretarías, porque era la única manera que podían tener presupuestos si se institucionalizan en cada una de esas secretarías, porque quienes ya en la nueva reforma van a tener presupuestos son las secretarías, no una oficinita de asesora del alcalde, son las secretarías. Y se inicia ese trabajo de cada uno. Yo trabajé muchísimo en la Secretaría de Cultura para institucionalizar el derecho a una cultura libre de sexismo, o sea, que lo asumiera la Secretaría de Cultura, a su vez el equipo que le correspondía a Educación en la Secretaría de Educación, al que le correspondía Salud en la Secretaría de Salud, y no logramos. Las resistencias son infinitas. Yo quiero contarles esto porque eso es para que ustedes se den cuenta cómo es de compleja y de complicada el quehacer de la política desde las mujeres. O sea, las resistencias son infinitas. Y las resistencias hacen parte de eso, de los estereotipos, prácticas, imaginarios, de creer que los asuntos de las mujeres son los asuntos de poca monta, son asuntos sin importancia, no son asuntos de Estado, son asuntos de la vida privada, son asuntos de debajo de las sábanas, pero no son asuntos de los Estados y ni de las sociedades. Y nosotras estábamos diciendo que los asuntos por eso decimos la política de las mujeres. El término es un término bastante complicado. La política de las mujeres es un asunto del desarrollo de las sociedades, es un asunto de los estados, no es un asunto de poca monta. Me interesa saber, en estos años de experiencia que ha tenido, ¿cuál ha sido de resistencia? ¿Cuál ha sido ese movimiento o eso significativo que más les ha costado de pronto derrumbar? ¿Cuál ha sido ese hecho que ha tenido, evidentemente, como resistencia a lo que se ha hecho, que de pronto recuerdes y cómo lo han vencido, si lo han vencido? Sí, yo trabajo desde la práctica cultural y trabajo desde el arte, entonces yo siempre he dicho que la cultura patriarcal. Siempre he dicho las múltiples maneras de expresión de una cultura patriarcal, androcéntrica, sexista, homofóbica, esa que está en los valores, esa que está allá en el hipotálamo. Es que eso está metido allá en el hipotálamo. Son miles de años que esto se ha reproducido y se ha reproducido. Y entonces no es demasiado complicado el cambio de esos valores y de esas prácticas. Yo siempre he dicho la cultura patriarcal y el androcentrismo. Y la cultura patriarcal que aparece de pronto como una respuesta fácil. Chila, yo quiero pedir que por favor nos autorregulemos, o sea, somos personas adultas, estamos aquí porque queremos, entonces por favor silencio. Que ya de por sí la acústica del sitio no colabora, allá afuera hacen suficiente bulla para que hagamos bulla aquí adentro. Bueno, si quieren preguntar las que están entretenidas en otro tema y les parece que debo de avanzar o no debo ser tan minuciosa, tranquila. O sea, dijimos, hagamos un diálogo entre todas. Yo quiero que ustedes tengan en la cabeza lo que esto le ha costado a las mujeres. Y cuando digo a las mujeres, las incluyo a ustedes. O sea, el hecho de que ustedes no estén sentadas allá, en esas instituciones, no significa que ustedes no han hecho arte y parte de este asunto. Las incluyo a ustedes, porque ustedes son nuestro aliento, porque ustedes son nuestras referentes, porque ustedes nos han enseñado y porque ustedes nos dicen cuál es el norte. Yo por eso le dije a Cristina, para mí esto es un honor. Ahora les contaré nuestra nueva realidad y van sacando el pañuelito y de pronto terminamos llorando, la nueva realidad, lo que significa nuestro nuevo estado, lo de hoy. Estoy hablando del 2004, 2005, 2006, los gloriosos, con todo lo que esa pregunta tan interesante que hiciste. Las resistencias fueron múltiples todo el tiempo, que yo las he dicho culturales y que las he dicho resistencias porque les da demasiado miedo del poder de las mujeres.